Hola. Cierto volumen de líquido está contenido en un recipiente cilíndrico, ejerciendo sobre el fondo una presión P, aclaro, manométrica, es decir, no tenemos en cuenta la atmosférica. Luego, vertimos el contenido de este recipiente en un recipiente también cilíndrico cuyo radio es el doble del radio del recipiente anterior. Así que a este radio lo llamamos R y a este 2R. Si llamamos P a la presión que el líquido hacía en el fondo de este recipiente y P' a la presión que el mismo volumen de líquido ejerce sobre el nuevo recipiente, podemos afirmar que P' será el doble, el triple, el cuádruple. Fíjense que aquí no tenemos ningún valor. Nos dan dos situaciones y debo comparar la presión ejercida por este líquido en este recipiente y por el mismo volumen de líquido, y el mismo líquido por supuesto, en el fondo de este recipiente. ¿Cómo hacemos? Primero, debemos escribir la expresión que nos permite calcular la presión que ejerce un líquido por su propio peso, es decir, la columna de líquido en el fondo del recipiente, densidad por gravedad por altura. Pero también tengamos en cuenta que el volumen, en el caso 1, es la altura 1 por la sección 1, dado que el volumen de un cilindro es la superficie de la base por su altura. Sin embargo, en el caso 2, ¿el volumen del líquido cambia o es el mismo? No. El enunciado dice vertimos el líquido, así que el volumen no cambia. Así que el volumen en el caso 2, que es el mismo, es la altura 2 por la superficie 2. Pero si tenemos claro la expresión de la superficie en función del radio para una circunferencia y que hay un cuadrado, vemos que si se duplica el radio de una circunferencia, su superficie se cuadruplica. Así que la superficie de este recipiente, la base de este recipiente, es 4 veces mayor que este. Para no perderme, comencemos por la superficie más pequeña y la bautizamos S. Así que a la grande, ¿cómo la bautizamos? 4S. Lo hacemos, miren. Volumen 1 es H1 por S1, simplemente S. El volumen 2, que es el mismo, por eso lo llamo B, es la altura 2, que es menor, por ¿cuántas veces la superficie? 4 veces la superficie. Porque si la relación de los radios es 2:1, la relación de las superficies es 4:1, por el cuadrado. Luego, fíjense, voy a dividir estas dos ecuaciones. Divido las ecuaciones, simplifico, paso este 4 para aquí, paso la H2 y veo que H2, la altura 2, es la altura 1 sobre 4. Podríamos reemplazar y hacer lo mismo aquí, pero ya vemos que si la altura es 4 veces menor, la presión que ejerce la columna de líquido sobre el fondo también es 4 veces menor. Así que ya nos dimos cuenta que esta es la opción, P cuartos. Pero lo voy a mostrar. P es la presión que ejerce, esta la llamaremos H, y esta, que es 4 veces más chica, ¿cómo la llamo? H sobre 4. O a la pequeñita, a la pequeña la llamamos H y a la grande 4H. Es indistinto. Entonces podemos usar un método que es, iniciemos con la magnitud más pequeña. Si no tenemos los valores, sino la relación de los valores. Vamos de nuevo. Miro la altura pequeña, la llamo H. A la grande la llamo 4H. Entonces, esta, la presión 1, es densidad por gravedad por 4H, altura grande. La presión 2 será densidad por gravedad por H. Luego, volvemos a dividir las ecuaciones. Se va, se va, se va, se va, y llegamos a lo siguiente. Este 4 pasa para acá, P2 pasa para acá. Ah, perdón. Este es P y este es P'. Les hice mucho lío con los subíndices. P' pasa para allá. Así que P' pasó para acá. Y este 4 lo paso dividiendo. P' pasa multiplicando y el 4 dividiendo. Y lo mostré de manera analítica. Pero esto es innecesario, dado que en la expresión de presión hidrostática de la columna de fluido no tenemos ningún cuadrado, la presión es proporcional a la altura.
a la gravedad y a la densidad también, pero aquí solo variamos la altura. Así que al saber que son proporcionales, si la altura es 4 veces menor, la presión que ejerce la columna de líquido sobre el fondo también es 4 veces menor. Entonces, no era necesario hacer el